Bueno, normalmente cuando el ser humano busca seguridad en la vida, hay como una exigencia implícita de que todo tenga precisión matemática, ¿no? Claro. Fíjate, en la ingeniería o en las finanzas, siempre buscamos números claros. Exacto. O sea, al firmar una póliza de seguro a todo riesgo o al mirar el saldo de la cuenta bancaria, buscamos ver cosas tangibles. Es casi como mirar una radiografía donde ves el hueso intacto y dices, vale, todo está bien. Sí, da esa sensación de que existe una estructura súper sólida que sostiene el peso del día a día. Tal cual. Y, a ver, esa preferencia por lo tangible tiene una raíz muy profunda en la psicología del control. La mente humana necesita gestionar el riesgo como sea. Totalmente. Cuando ves que hay fondos suficientes o tienes un contrato firmado, pues tu cerebro procesa eso como una garantía de supervivencia básica. Ya. Pero el problema enorme surge cuando ese paradigma cambia de golpe. Y de eso va exactamente la inmersión profunda que traemos para la charla de hoy. Eso es. Porque de repente llega una crisis brutal. Claro, una crisis global, un colapso económico que nadie vio venir o una tormenta personal devastadora. Y madre mía, esa máquina de hacer radiografías estalla en 1000 pedazos. Literalmente. Los números en la pantalla dejan de tener sentido frente a un problema que el dinero, pues, no puede resolver. Y es justo ahí, en ese terreno tan inestable, donde entra el documento espectacular que ponemos hoy sobre la mesa. Se trata de un estudio pastoral profundísimo escrito por el pastor Yoshua. Que en algunas notas del texto también aparece referenciado como Jorge, por cierto. Sí, exacto. Y se centra en un documento antiquísimo. Estamos hablando del Salmo 46. La misión de este análisis a fondo es explorar cómo la fe y la razón, lejos de estar peleadas, convergen para darnos una seguridad absoluta justo cuando lo visible colapsa. El valor de este estudio es brutal por cómo desglosa el poema hebreo. O sea, va versículo a versículo aplicándolo a la incertidumbre de hoy en día. Es fascinante. Construye un contraste todo el tiempo entre lo frágil que es el sistema humano y la fortaleza inamovible de Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Lo describe como la roca y el refugio definitivo, que no es un concepto o un símbolo, sino una persona viva. Y lo bueno es que no se queda en la teoría. Nos da herramientas muy prácticas para transferir nuestra confianza de lo que vemos a lo que no vemos. Vale. Vamos a desgranar esto desde el principio, porque la primera premisa del texto plantea un cambio de paradigma bestial. Argumenta que la fe no anula la razón, sino que la perfecciona. Eso es clave. A ver, la razón humana es excelente para evaluar la realidad. La razón te dice que lo visible es temporal y que los sistemas fallan. Claro, la razón llega hasta ahí, pero es la fe la que da el salto para discernir dónde está la verdadera seguridad. Nos dice que el amparo real tiene que ser externo al sistema humano. Porque si no, cae con el sistema. El autor subraya que confiar ciegamente en pólizas, dinero o incluso en relaciones humanas como padres o cónyuges es básicamente idolatrar la autosuficiencia. Es que es un peligro enorme. Fíjate, es como si en medio de un terremoto gigante un grupo de personas buscara seguridad abrazándose a los tabiques de yeso de un edificio que se está cayendo. Uf, qué buena imagen, en lugar de buscar la roca de los cimientos. Exacto. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo e introducir algo de fricción. Dispara. Si decimos que la fe perfecciona la razón, ¿no dicta la propia razón humana que lo más lógico frente a una crisis es agarrarse a la cuenta bancaria? ¿Cómo defiende el texto que soltar eso es razonable? Bueno, lo fascinante aquí es cómo el documento aborda esa contradicción. No niega ese instinto de supervivencia, sino que introduce lo que llama lógica espiritual. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que no se trata de vivir en negación. El texto aclara que no temer no es ser un insensible emocional o ignorar el peligro. Al revés, el Salmo reconoce que la tierra puede ser removida. Habla de crisis, pandemias, el caos real. O sea, evalúa la amenaza, pero añade un factor nuevo a la ecuación. Exactamente. La lógica espiritual reconoce el desastre inminente, pero afirma que la soberanía de Dios es una realidad muchísimo mayor. Y hay un término en hebreo que el estudio rescata que me dejó fascinada. Es la palabra estra, que se suele traducir como pronto auxilio. Uf, sí, el análisis que hace ahí es espectacular. Es que utiliza una metáfora buenísima. Dice que el auxilio de Dios, y cito casi literal, riñe con la sala de espera. O sea, no hace cola. Y esto marca toda la diferencia, fíjate. Cuando dependes del auxilio humano hay un proceso.
Tienes que sacar un número, rellenar un formulario, esperar escuchando esa musiquita de la aseguradora. ¡Qué horror de musiquita, por cierto! Ya, es desesperante. Pero al cerebro humano le gusta porque parece algo estructurado y ordenado. Sin embargo, el texto nos dice que el auxilio divino opera fuera de toda esa burocracia. Es inmediato para quien clama con fe. Si ese auxilio es tan inmediato y no hay burocracia, ¿por qué la gente vive abrumada y con ansiedad crónica? Esa es la gran transición hacia la siguiente parte del Salmo. Eso es. Ya sabemos que los refugios de cartón se caen. Pero ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando ese pánico ambiental nos rodea? El Salmo habla de aguas que braman y se turban. Y el pastor Joashua conecta esto de maravilla con nuestro día a día. Asocia esas aguas con la desinformación masiva, el caos en redes sociales, el ruido constante del mundo. Todo lo que ahoga la voz de Dios, básicamente. Y los montes que tiemblan serían esas instituciones que parecían eternas y de repente, ¡pum!, se vienen abajo. Frente a ese pánico, el documento hace una conexión teológica preciosa con el Evangelio de Marcos, cuando Jesucristo calma la tormenta. Ah, sí, cuando están en la barca. Claro, permitió el escenario de caos. Y demostró que su sola palabra tiene la autoridad para traer calma absoluta desde el mismísimo centro del desastre. No desde lejos, sino desde dentro. Y para que nosotros podamos sintonizar con esa calma, el estudio rescata una, digamos, tecnología antigua. Una palabra que sale 71 veces en los Salmos, el famoso Sela. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo gestionamos la ansiedad, porque el Sela era una pausa musical, un momento para detenerse y meditar. Y las notas del texto incluyen una cita de Charles Spurgeon que me pareció reveladora para quien nos escucha hoy. Advertía que muchas veces, por precipitarnos al hablar o actuar en una crisis, estropeamos la melodía de nuestra canción de vida. Es que el Sela requiere frenar en seco. Pero llevemos esto a la tierra, porque el texto propone algo súper práctico. Tomar un Selah de 60 segundos. Un minuto de pausa consciente cuando todo a tu alrededor está ardiendo, las noticias son terribles y la presión te ahoga. Suena totalmente contraintuitivo, la verdad. Totalmente. Es como si un coche pisa una placa de hielo a 120 por hora, empieza a derrapar y te dicen, oye, suelta el volante y respira hondo. Claro, el instinto te dice que te agarres al volante con todas tus fuerzas. Exacto. Pero si haces eso y giras brusco, vuelcas. Y por eso el Selah funciona como un cortocircuito para el sistema nervioso. El ejercicio del documento consiste en escribir esos ruidos externos, las opiniones tóxicas, la crisis económica, lo que sea. ¿Y qué haces con eso durante esos 60 segundos? Pues no piensas en el problema. Usas ese minuto para declarar conscientemente la soberanía de Dios sobre todo ese ruido. Trasladas la carga. Es brutal, porque esa transferencia cambia el paisaje visual del Salmo por completo. Pasamos del mar destructivo que brama a un río que alegra la ciudad de Dios. Hay un detalle histórico ahí que es alucinante, fíjate. Sí, lo de Jerusalén. Que a diferencia de Babilonia con el Éufrates o Egipto con el Nilo, Jerusalén no tenía ningún río natural inmenso, solo el pequeño arroyo de Gihón. Exacto. Así que cuando el Salmo habla de un río, teológicamente nos está diciendo que la provisión de Dios no depende de accidentes geográficos ni de recursos naturales. Depende de su presencia, de la Shekinah. Y el texto resalta la expresión hebrea Libnoth Boker, que significa al clarear la mañana. El auxilio tiene un tiempo perfecto. Y el pastor Joashua tiene mucho cuidado aquí. No vende humo ni un optimismo vacío. No dice que no va a haber noche oscura. Dios habita en esa oscuridad con nosotros hasta que llega la luz. El amanecer está garantizado. Y esto se proyecta también a nivel geopolítico en lo que el estudio llama un duelo teológico. A ver, explícanos esto porque aquí es donde se pone realmente interesante. Bueno, analizando el texto con total imparcialidad, vemos que contrasta el bramido de las naciones, la polarización política, los extremismos, con la única voz de Dios, que con solo sonar derrite la tierra. Es una imagen fuertísima, la tierra derritiéndose frente a la soberbia humana. Y lo increíble es que Dios no pide un alto el fuego o una negociación. No, impone un desarme mundial absoluto. Exacto. El Salmo dice que hace cesar las guerras quebrando el arco, cortando la lanza y quemando los carros militares. Destruye las herramientas mismas de la guerra. Y el autor conecta este desarme con Jesús como el príncipe de paz. Él no trae la paz con tiranía o fuerza militar, sino que venció en la cruz desarmando los poderes de opresión. Anulando desde la raíz esa maquinaria que genera el caos.
¿Es el desarme de la ilusión de que podemos salvarnos por nuestra propia fuerza? Así es. Entonces, si todo esto es así, si Dios provee de forma sobrenatural y desarma a las naciones más poderosas, ¿qué papel nos toca a nosotros? Llegamos al clímax en el versículo 10. Cuando Dios asume la primera persona y dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Exacto. Y el análisis del pastor Joshua sobre el verbo hebreo rapá es clave. Porque estar quietos no es sentarse a mirar las musarañas. No. Rapa significa aflojar, relajar la tensión. Es la orden directa de soltar las armas de la autosuficiencia humana. Es una resignación pasiva. Es una rendición activa. Eso es, soltar el control ilusorio, confesar que a veces confundimos los refugios temporales con el eterno y permitir que la fe perfeccione a la razón para anclar la esperanza en su promesa. Y esa rendición es el paso previo para cumplir la segunda parte. Conoced. El yadá hebreo. Conocerle no de forma intelectual, sino relacional. Saber por experiencia en medio del caos que Él gobierna. Y todo esto aterriza en ese estribillo majestuoso del Salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y fíjate por qué el Dios de Jacob es súper revelador. Jacob era un manipulador, alguien que intentaba ganar su seguridad engañando. Un desastre de persona bella. Literalmente. Y el Gibor, el Dios fuerte de los ejércitos, decide ser el refugio de este hombre imperfecto, por pura gracia, no por mérito. Acoge al quebrantado, al que duda y necesita refugio. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Es como si estuviéramos en una trinchera intentando ganar una batalla tirando piedrecitas a los aviones. Menuda imagen, ¿sí? Y llega el comandante supremo, que ya ha asegurado la victoria, y te dice, oye, baja las piedras, suelta eso y simplemente mira la obra terminada. Si conectamos esto con el panorama general, todo el documento es una invitación. El versículo 8 lo dice, venid, ved. Nos pide cambiar nuestra metodología de vida. Dejar de intentar defendernos desde el miedo y la autosuficiencia. Y pasar a contemplar las evidencias en la historia donde Dios ya ha intervenido, juzgando la injusticia y estableciendo su shalom, su paz, donde solo había caos. O sea, orar como si todo dependiera de Él y actuar sabiendo que todo descansa en su gracia. Ha sido un viaje denso pero increíble por el texto del pastor Joshua. Sin duda, nos deja aprendizajes gigantes. Repasando, nos quedamos con que la seguridad no está en la cuenta del banco, sino en Jesucristo como refugio. La importancia vital de integrar ese sela de 60 segundos para cambiar la ansiedad por confianza. Y abrazar esa rendición activa, el rafá. Dejar de ser cola para un auxilio divino que es inmediato si lo pedimos con fe. Y bueno, basándonos en toda esta riqueza, convendría dejar una última reflexión en el aire. Sí. Esto es fundamental para darle una vuelta en casa. El texto promete que la ayuda llega al clarear la mañana. Tenemos la certeza teológica de que el amanecer es inevitable y de que Dios habita con nosotros en la noche. Así es. La pregunta es, si estamos totalmente seguros de que el sol tiene la orden inquebrantable de salir, ¿cómo debería cambiar eso la forma en la que experimentamos la parte más fría y oscura de nuestra propia noche personal hoy mismo? Qué forma de replantearlo. ¿Cómo habitamos la oscuridad sabiendo el final? Nos quedamos con ese pensamiento provocativo para que cada uno lo explore. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.